Niños, buenos días. Hoy día estamos miércoles 21 de julio del año 2021 y vamos a comenzar con nuestras clases virtuales. Vamos a compartir pantalla para poder comenzar. Bien, continuamos con nuestra cuarta unidad de formación. El tema de hoy se llama oraciones unimembres y bimembres. La oración. La oración se divide en dos partes. Tenemos unimembre y bimembre. En la oración unimembre quiere decir que solamente tiene predicado. Y en la oración bimembre tiene sujeto y predicado. En las oraciones unimembres, la oración unimembre solo tiene predicado. Por ejemplo, llueve mucho, no quiere ir, le encanta el cine. Ejemplos de oraciones unimembres. Tenemos que te vaya bien, vete de aquí, estudia y triunfarás, qué hora es, cuándo regresarás, cómo resolverás el problema. Son oraciones unimembre que tienen un solo miembro. Acá tenemos dibujos para que ustedes puedan practicar en casa con las oraciones unimembres. Por ejemplo, puedo decir qué alegría, ¿no? Los niños. Acá también tenemos las oraciones bimembres. Bimembres quiere decir que constan de dos miembros que tienen sujeto y predicado, que las puedo separar. Por ejemplo, los niños saltan la soga. ¿Quién es el sujeto? Los niños. ¿Quién es el predicado? Saltan la soga. En el predicado podemos encontrar el verbo y el verbo es saltan. Acá tenemos más ejemplos de oraciones bimembres. La puerta está abierta, ese trabajo está bien hecho, Juan oraba junto a su madre, mi papá olvidó su promesa. Cada una de estas oraciones tiene sujeto y predicado. Yo la puedo dividir en sujeto y predicado, cada una de ellas. Recuerden que está también es un verbo. Está también es un verbo. Acá les dejo una serie de dibujos para que ustedes puedan practicar en casa sus oraciones bimembres. Observen el siguiente video, por favor. Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con los tipos de oraciones. Primero vamos a recordar qué es una oración. Bueno, la definición nos dice que es una palabra o un grupo de palabras que tienen sentido completo. Vamos a entender ahora mucho mejor este significado. Bien, aquí tenemos una palabra, comerán. Comerán es una acción, un verbo conjugado. Por lo tanto, nosotros podemos reconocer quién realiza esta acción. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿quiénes comerán? Y la respuesta sería ellos. Ellos comerán. Esa palabrita ellos, a pesar de que no está escrita aquí, sería el sujeto porque son quienes realizan la acción. Comerán sería el verbo y a su vez el predicado. Como ven, esta es una oración que se entiende y tiene sentido completo. Ahora, también nos dice que es un grupo de palabras. Bueno, en mi mente yo dibujaría algo así como esto, una circunferencia donde agrupo varias palabras, así como aquí. Pedro, Cotacachi, estudia, en. Pero ¿qué le hace falta a este grupo de palabras? Pues le hace falta el sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? Que se entienda. Aquí solamente hay un grupo de palabras que están en desorden. Entonces, miren lo que sucede ahora.
En este nuevo conjunto de palabras o grupo de palabras ya está ordenado, ya se entiende. Dice, Pedro estudia en Cotacachi. Entonces ya no solamente es un grupo de palabras, es un grupo de palabras, pero que tiene sentido completo, que está ordenado y que se entiende. Los tipos de oraciones con los que vamos a trabajar hoy son las unimembres y las bimembres. Vamos a empezar con las oraciones unimembres, también llamadas enunciados no oracionales. Vamos a ver sus principales características. La primera, no tienen un verbo, no tienen una acción. La segunda, no se pueden dividir en sujeto y predicado. Bueno, esta sería una consecuencia de la primera. Justamente como no tienen un verbo, obviamente yo no voy a poder identificar ni el sujeto ni el predicado. Recuerden que lo primerito que hacemos cuando queremos reconocer sujeto y predicado es encontrar el verbo, ¿verdad? Y si no lo tiene, pues no podemos seguir con el proceso. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos algunos. Dice, fuera, hasta mañana, a las 3, bien. Miren, en cualquiera de estas oraciones, si yo intento buscar el verbo, la acción, pues no lo voy a encontrar. Son oraciones que no tienen verbo, no tienen acciones. Por ejemplo, en esta, hasta mañana, ninguna de estas palabras es un verbo. Por lo tanto, no voy a poder encontrar ni el sujeto ni el predicado. Son solamente expresiones, son frases muy cortitas. Estas son las oraciones unimembres. No olvidarse, son las que no tienen verbo. Ahora vamos con las segundas. Las oraciones bimembres. Estas son llamadas también enunciados oracionales. Vamos a ver las características. A diferencia de las anteriores, estas sí tienen verbo. Por lo tanto, sí se pueden dividir en sujeto y en predicado. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí tengo una oración que dice, Pedro llegó a las 3. A ver, vamos a ver si nos acordamos. Necesito comprobar lo que me dicen estas características. Primero vamos a encontrar el verbo. ¿Cuál sería el verbo? En esta oración, Pedro llegó a las 3. A ver, ¿cuál es la acción que realiza la persona que está siendo protagonista en esta oración? ¿Ya adivinaron? A ver, vamos a ver. ¿Acertaron? Sí, correcto. Llegó es el verbo, viene de llegar, es una acción. Ahora, dicen las características que si tiene verbo, yo puedo dividir en sujeto y predicado. Vamos a comprobar. A ver, vamos a ver si nos acordamos los pasos. Primer paso, encontrar el verbo. Ahora, a este verbo yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién llegó? Y la respuesta obviamente sería Pedro. Una vez que le he preguntado al verbo, esa respuesta a esta pregunta sería el sujeto, correcto. Ahora, lo que me sobra, incluido el verbo, es el predicado, correcto. Entonces, en esta oración, como tenía verbo, por lógica yo puedo dividir en sujeto y predicado y lo hemos comprobado. Esta oración tiene sujeto y tiene predicado. Por lo tanto, es una oración bimembre o también es un enunciado oracional. ¿Correcto? A ver, para no olvidarnos, vamos a recordar y a repetir el proceso. ¿Cómo encontrar el sujeto y el predicado? ¿Cuál era el primer paso? A ver, vamos a ver si nos acordamos. Primer paso, buscar el verbo. Recordemos que el verbo son las acciones que realizamos, son las acciones que se realizan. Pero, ojo, también pueden ser estados. ¿Se acuerdan cuáles eran los estados? Ser, estar y parecer. Esos también son verbos. Ese es el primer paso. Segundo paso, preguntar al verbo ¿quién o qué? Como en el anterior ejemplo preguntamos ¿quién llegó?
Una vez que yo he hecho esta pregunta, la respuesta inmediatamente será el sujeto. Ya encuentro el sujeto, por lo tanto, subrayamos el sujeto. Y una vez que yo he encontrado el sujeto, también he encontrado el predicado. El predicado es todo lo que me sobra, incluido al verbo. No nos vayamos a olvidar esto, porque a veces lo dejamos fuera. El verbo es parte del predicado. Bien, ahora vamos a practicar un poquito para saber si estamos entendiendo o no. Aquí tenemos la primera oración. Yo tuve que comprar más cosas. A ver, esta oración, ¿qué será? ¿Bimembre o unimembre? Recuerden que el requisito o la clave para saber qué tipo de oración es buscarle al verbo. ¿Será que esta oración tiene un verbo? Búsquele. Vamos a comprobar. Bimembre. ¿Qué significa? Que esta oración sí tenía un verbo. ¿Acertaron en el verbo? Veamos. El verbo es tuve, correcto. Entonces, significa que esta oración o de esta oración yo puedo identificar el sujeto y el predicado. Vamos a ver la siguiente. Buenas tardes. Busquémosle al verbo. ¿Será que esta oración tiene un verbo? Recuerden, ese es el requisito principal para saber qué tipo de oración es. Bien, esta oración ha sido unimembre. Eso significa que no tenía un verbo. Vamos a ver la siguiente. ¡Qué lindo día! ¿Será que hay un verbo en esta oración? Esta es unimembre también. Eso significa que no había ningún verbo. Vamos a ver el último. Los niños estudiaron para la prueba. ¿Será que aquí hay un verbo? ¿Hay una acción? Sí, esta es una oración bimembre, por lo tanto, sí hay una acción. Muy bien, niños, espero que con los dibujos que les haya dejado puedan ustedes practicar en casa y detectar cuáles son las oraciones bimembres y cuáles son las oraciones unimembres. Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, cuídense.